Hola compañeros y compañeras, pues ya estamos aquí nuevamente iniciando un nuevo cuatrimestre, iniciando nuevas materias para continuar con lo que siendo tu preparación con futuro licenciado en Administración de Empresas. Y como te he dicho, pues no todo un administrador, toda ciencia es 100% pura, sino que está íntimamente vinculada con otras profesiones, con otras partes. Y es el caso en lo que siendo tu profesión con Derecho Mercantil. Recordemos que usted ya vio Derecho Civil y vio algunas de las otras ramas con las cuales se vincula. Vamos a ver ahora el Derecho Mercantil, colegas. ¿Qué es el Derecho Mercantil? El que se dedica al comercio, a los comerciantes. Sabemos que las empresas, compañeros, muchas de ellas tienen como objetivo el comercio, la actividad comercial, la actividad lucrativa, la actividad que te genera interés. De hecho, todas las empresas, sea cual sea su actividad, pues todas pretenden el lucro, pretenden la ganancia. Y con motivo del lucro y de la ganancia podemos provocar lo que es la usura, ir más allá del lucro, más allá de la ganancia. Podemos llevar a cabo el acaparamiento de ciertas mercancías, ocultarlas, y de esta manera no surtir el mercado para que, ante la demanda, la gran demanda de la escasez de ese producto, cuando el comerciante lo saque, pues va a sacar a un precio mucho mayor y en consecuencia esto va a generar intereses, más que intereses, usura hacia lo que siendo el comerciante. De esa manera, como puedes ver, el comercio es una actividad que tenemos que regular, que tenemos que reglamentar, por todo lo que implica, por todas las situaciones que puede haber, compañeros. De esa manera, el derecho mercantil es una rama del derecho en general, y recordemos que el derecho mercantil forma parte del derecho privado. El derecho privado, recordemos, es el que reglamenta las relaciones entre los particulares, donde ni tú eres autoridad, ni yo soy autoridad, ni tú tienes poder, ni yo tengo poder, estamos tablas, estamos ante la misma circunstancia. Cuando usted realiza una compra-venta con un comerciante, pues solamente es una relación entre iguales. Ni él es autoridad, ni él es poder ejecutivo, poder legislativo, ni tampoco yo lo soy. Simplemente el comercio es una relación entre iguales, entre personas que están al mismo nivel. Ni tú eres autoridad, ni yo soy autoridad, y por tanto vamos a regular esa relación de carácter privado. Por eso el derecho mercantil es un derecho privado, porque reglamenta las relaciones privadas que se dan dentro de una sociedad, pero vinculadas con el comercio o relacionadas con el comercio. Porque también tenemos relaciones privadas, íntimas, personales, dentro de la sociedad, pero vinculadas con la familia, relacionadas con la familia. Entonces ahí tenemos el derecho civil. Y dentro del derecho civil tenemos también lo que son los contratos, contratos de compra-venta, de arrendamiento, de servicios profesionales, de mandato. Entonces, como puedes ver, cuando tenemos relaciones estrictamente civiles, estrictamente particulares, entonces ahí tenemos el derecho civil. Cuando tenemos relaciones privadas, pero vinculadas con el comercio o relacionadas con el comercio, entonces tenemos el derecho mercantil. Suma total, el derecho mercantil, o también llamado derecho comercial, que sería correcto, o derecho del comercio, que sería también correcto, se le ha quedado ya, por razones obvias, el título de mercantil. Derecho mercantil es una rama del derecho en general que pertenece al derecho privado, al que reglamenta relaciones entre particulares, y que se encuentra junto al derecho civil, que forma parte con el derecho civil, lo que es el derecho privado. Pero dentro del derecho civil se reglamenta relaciones privadas entre particulares, dentro de la familia y dentro de lo que son los contratos. En cambio, el derecho mercantil reglamenta las relaciones privadas entre personas, pero vinculadas con el comercio, vinculadas con la compra y venta de artículos y mercancías, de servicios, vinculadas pues con lo que viene siendo la actividad comercial. De esta manera, partiendo de la base que el derecho mercantil, compañeros, reglamenta las relaciones comerciales dentro de la sociedad, ¿cuál es el campo de estudio? El derecho mercantil es el conjunto de leyes que reglamenta al comercio, además del comercio, a los comerciantes y a los actos de comercio. Retiro más que es el derecho mercantil, el conjunto de leyes que reglamentan a los comerciantes, al comercio y a lo que vienen siendo los actos de comercio. Derecho mercantil reglamenta al comercio, ¿por qué? Porque el comercio, recordemos, es una actividad de intermediación. El comerciante no es más que un intermediario entre el productor, perdón por la redundancia, que produce, que fabrica, que elabora
artículos y mercancías, y el consumidor que compra, que necesita adquirir esos productos, esos artículos, para poder satisfacer sus necesidades. Ante la imposibilidad de que usted y yo tengamos que ir a la fábrica de Lala para comprar nuestra leche, nuestra mantequilla, nuestros quesos, ante la imposibilidad de que tengamos que después trasladarnos donde está Coca-Cola para comprarle su refresco o algún otro de esta marca, y después tener que ir hasta donde está Sabritas o Bimbo para comprar sus productos, surge el comerciante. El comerciante compra todos esos productos, gran diversidad de productos. A Bimbo, le compra también a lo que viene siendo Lala, lo que viene siendo las cigarreras, lo que viene siendo también las refresqueras, etcétera. Y te forma desde una tienda hasta lo que viene siendo un centro comercial donde están todos los productos que producen, que fabrican, que elaboran las industrias. Y que ellas les sería también muy difícil estar vendiendo unidad por unidad y andar vendiéndolas en todas partes. El consumidor, para no poder ir a todas las empresas, pues simplemente va a un centro comercial, una tienda y encuentra de todo. Eso es justamente el comercio. Y como tiene un fin lucrativo, y con lo que acabamos de ver al principio, ese fin lucrativo se puede convertir en más allá de un lucro y puede ser provocado intencionalmente. Entonces, compañeros, hay que reglamentar esa actividad del ser humano. ¿Qué es derecho mercantil? Reitero, es el conjunto de leyes que reglamentan al comercio, al comerciante y a los actos de comercio. ¿Qué es el comercio? El comercio es una actividad de intermediación entre el productor que fabrica, que elabora artículos, mercancías, y el consumidor, que necesita comprarlos, adquirirlos para satisfacer sus necesidades. Ese acto de intermediación le lleva a cabo el comerciante con fines lucrativos. De tal manera que yo le compro a lo que viene siendo la empresa Bic de plumas y de lápices, sus plumas, a $1. Me las vende 50 plumas a $1. Pero yo cuando las voy a vender, no las voy a vender a $1, porque tengo que sacar una ganancia, una utilidad, un lucro. En consecuencia, cuando las vendo al público en general, al consumidor, quien para no tener que ir hasta fábricas Bic y andar buscando dónde están las Bic nada más por una pluma, pues me voy a la papelería o me encamino en donde vendan estas plumas. Y yo como comerciante, cuando las venda, me dieron $1, entonces voy a poner un valor más, que sería unos 50 o $2 o hasta $3. De tal manera que a mí me costó $1, pero lo vendo a $2 y tengo una ganancia de $1 nomás. Eso es justamente el comercio. Y con motivo del comercio pueden cometer muchas anomalías que pueden ser inclusive delitos. El ejemplo típico, acaparo un artículo básico de la canasta vacía, como sería el aceite, el azúcar, la escondo, la guardo, no la saco al mercado, porque estoy acaparando ese producto. Es obvio que la gente va a requerir cada vez más ese producto. Y si cuando desapareció o hubo desabasto del producto estaba a $10, ahora que toda la gente lo quiere, lo anda buscando, va a aparecer, ya no va a ser con 10, va a ser con 20, $25, porque la gente ante la necesidad lo va a comprar. Sí, se va a refunfuñar, va a gritar, echar ajos y cebollas, pero al final lo vamos a tener que comprar. Entonces, para evitar este tipo de actos indebidos y sobre todo que incluso pueden ser delitos, hay que tener un derecho mercantil, un derecho que regule el comercio. Y usted como futuro administrador, pues va a dedicarse al manejo de empresas, a la organización de empresas que tienen que, o bien venden un producto, ofrecen un producto, o bien ofrecen un servicio. Y sea la una o la otra forma, implica lucro, implica ganancia, implica utilidad. Y esa ganancia o utilidad, por tanto, debe ser regulada por la autoridad, por las leyes, compañeros. Entonces, ¿qué es el derecho mercantil? El que reglamenta lo que es el comercio, una actividad de intermediación con fines lucrativos. Además, reglamenta a lo que son los comerciantes. Los comerciantes pueden ser de dos tipos: el comerciante persona física y el comerciante persona moral, compañeros, o también llamada persona jurídica, que se le conoce como sociedades mercantiles. En consecuencia, el derecho mercantil reglamenta el comercio ya explicado. Por razones sociales también reglamenta a los comerciantes.
Los comerciantes son las personas que ejercen el comercio. Y legalmente hay dos tipos de comerciantes. El comerciante persona jurídica o también llamado persona moral, que se conoce como sociedades mercantiles desde el punto de vista jurídico, pero que desde el punto de vista administrativo le llamas empresas. ¿Qué es una empresa? Pues ¿qué es una empresa? Es una persona moral, es una persona jurídica. Y cuando se dedica al comercio, entonces hablamos de una comerciante persona jurídica, comerciante persona moral. Y que en términos legales no le hablamos de empresa o comerciante persona jurídica, sino hablamos de las sociedades mercantiles. Entonces, administrativamente usted le llama empresas. Legalmente, jurídicamente, le llamamos sociedades mercantiles. Al final es lo mismo. Una empresa y una sociedad mercantil es lo mismo, nada más que administrativamente le damos el nombre de empresa, organización, corporación, institución, centro comercial, organización, dependiendo el objeto al cual se dedica. Pero legalmente le llamamos sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles o las empresas para efectos del derecho y derecho mercantil son los comerciantes persona jurídica. Además del comerciante persona jurídica está el comerciante persona física. ¿Vale? Entonces hay dos tipos de comerciantes: comerciante persona física y comerciante persona jurídica o moral, conocida mejor como sociedad mercantil. ¿Quién es el comerciante persona física? El comerciante persona física es la persona que en lo individual se dedica al comercio y que para efectos del derecho mercantil debe tener dos cualidades. Para poder ser comerciante persona física se requiere que la persona tenga capacidad legal, y además de capacidad legal, que el comercio lo haga como su modus vivendi, como su actividad principal. Usted y yo realizamos muchos actos de comercio. Usted y yo, nuestra vida diaria y nuestra vida continua, hacemos muchos actos de comercio, pero no por eso somos comerciantes. Porque para ser comerciantes requerimos que esa operación mercantil la hagamos constantemente, diariamente, de lunes a domingo, de lunes a viernes, los 365 días del año. Porque si usted y yo hacemos actos de comercio esporádicamente, de vez en cuando, son eso, y no por eso yo soy comerciante. El hecho de que mamá en la mañana vaya a la tienda, compre aceite, compre sopa, y luego en la tarde a la carnicería y compre carne, y luego en la noche compre el pan, etcétera, no existe que sea comerciante. O ya se dedica a cosas, pero de forma espontánea, y no tanto a vender, sino a comprar. Pero puede ser que en un momento determinado, ante una necesidad, pues decida vender mi coche, decida vender la casa, decida vender algo. Y el hecho de que yo esporádicamente venda y haga un acto de comercio, como es vender un coche, vender una computadora, vender una casa, no diga que yo sea comerciante. Para ser comerciante de persona física se requiere que nos dediquemos al comercio de forma habitual, constante, diaria. Que sea nuestro modus vivendi, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Es decir, que si yo diariamente, continuamente, me dedico al comercio, a la transacción, a las operaciones, entonces yo soy comerciante de persona física. Pero se requiere que además la persona tenga capacidad legal, es decir, que pueda valerse por sí misma. Una persona que puede valerse por sí misma, por tanto, tiene el segundo requisito para poder ser comerciante de persona física. Personas que tienen algún problema, alguna discapacidad, obviamente, salvo honrosas excepciones, no se pueden dedicar a lo que viene siendo el comercio. Solamente las personas que tienen capacidad legal hacen del comercio su actividad principal, su actividad habitual, su modus vivendi, su forma de ser. Ese sería el comerciante persona física, converso. Sin embargo, el comerciante persona física puede tener varias prohibiciones, varias limitaciones. No todos los comerciantes o las personas físicas como usted y yo podemos ser comerciantes persona física. Entre otros, o los principales, no pueden ser comerciantes persona física o tienen prohibido ser comerciantes persona física los corredores o las corredurías públicas. Sabemos que el corredor público es un notario que muchas veces es un intermediario entre personas que quieren comprar y quieren vender.
y que él se encarga de buscar quienes quieren comprar y quienes quieren vender. Entonces él, como intermediario, en un momento determinado puede ejercer actos de comercio inclusive con otros fines, más allá de lucrativo. Tengo un cliente que me está solicitando y pidiendo un departamento con ciertas características y ciertas condiciones, que le urge. De hecho, me manifestó que sobre el precio no importa, lo que importa es tener ese departamento, casa en tal lugar. Tengo otro cliente o una empresa que me está ofreciendo, que quiere vender una casa, vender un departamento. Y que dice, pues mira, ¿sabes qué? Pídeles tanto, pero si dicen que menos, está bien, acéptase. Lo menos que te acepto es tanto, pero tú aceptas. Pero primero ponte agresivo, violento, que quieres tanto. Ya si ves que la persona tiene interés, bueno, bájale y ya sobre eso, pues no hay ningún problema. Como puedes ver, el corredor es un intermediario muchas veces en operaciones que tiene conocimiento de este tipo de situaciones. Y él indebidamente y legalmente podría aprovechar esta situación de intermediarismo para beneficio propio. A sabiendas de que hay una persona que quiere comprar y otra vender, a sabiendas que la que quiere vender lo va a hacer a bajo precio, y la que quiere comprar lo quiere a cualquier precio, pues entonces, en lugar de unirlos, lo que hago es le compro al que tiene, o a través de un intermediario quiere adquirir esa propiedad, y luego al que está ansioso de esa propiedad, pues se la vende. Entonces, como puedes ver, él tendría fines de parcialidad, ya no fines imparciales, y podría lucrar en su beneficio, podría lucrar en su provecho. Es por eso que entonces el corredor público es una de las personas que está imposibilitado o que tiene prohibido ejercer el comercio dado su trabajo, dada su naturaleza. Otras personas que no pueden ejercer el comercio como personas físicas son los administradores que han sido declarados en quiebra, que han sido declarados que su empresa, debido a su mala administración, pues ha quedado o ha sido quebrada. Sabemos que la quiebra es un proceso que el juez debe de acreditar. Pero nos pongamos a filosofar, simplemente la empresa va a quiebra, es obvio que hay un responsable, un administrador, un gerente, alguien que a pesar de su conocimiento administrativo, su conocimiento, no supo manejar esa empresa. Entonces, independientemente que la empresa va a quiebra, independientemente de la comisión de algunos delitos, a la persona se le inhabilita, se le impide volver a ejercer el comercio. Porque ya demostró que es un mal administrador, si ya acreditó que no pudo con el paquete de una empresa, y antes bien, no solo no la salvó, sino que incluso la llevó a la quiebra, pues en consecuencia se ha demostrado que es un mal administrador, entonces se le va a prohibir que él pueda ejercer nuevamente el comercio. Otra de las personas que tienen prohibido ejercer el comercio son las personas que han sido sentenciadas por algún delito patrimonial, por algún delito que hayan cometido donde afectaron el patrimonio de otra persona. Y no hablamos solamente del robo en su forma grotesca, en su forma material. Si hablamos de delitos más sofisticados que atentan contra el patrimonio de las empresas o de las personas, del abuso de confianza, del fraude. Con el motivo del abuso de confianza, una persona, ante esa dispensa que le otorga el dueño, el propietario, el empresario, de confiar en él, la utiliza en su beneficio propio y comete un delito llamado abuso de confianza. Lo mismo un fraude. Él, a sabiendas de que es un solo departamento, lo vende a 3, 4, 5 personas, las maneja de forma independiente y obtiene pues lo que viene siendo dinero, sí, pero con motivo de un fraude, de un engaño que hizo sobre 5 personas, a las cuales vendió lo que viene siendo el mismo departamento, la misma casa. Como ver, entonces, no todos los comerciantes, las personas físicas, podemos ser comerciantes. Hay algunos casos donde la ley de antemano los prohíbe. Aquellas personas que han cometido delitos en contra del patrimonio de otras personas, como son el fraude, como son el abuso de confianza. Aquellas personas, compañeros, que con motivo de sus malos manejos, de su mala organización, de su mala administración, provocaron y causaron la quiebra de la empresa y por tanto la desaparición de la empresa. Y aquellos que forman parte de las corredurías públicas que como intermediarios pueden aprovechar esa situación para
hacer un beneficio propio, una utilidad propia, una actividad lucrativa más que nada. De esa manera, como puedes ver, tenemos ahí al comerciante persona física, la persona que en lo individual, en lo personal, ejerce el comercio de forma constante, de forma diaria, haciendo de él su modus vivendi, y que además se requiere que tenga capacidad legal, es decir, que pueda valerse por sí mismo, que puede ser independiente. Por razones obvias, un menor de edad pues no puede ejercer el comercio dadas sus condiciones de menor de edad. Antes de pasar a lo que es el comerciante persona jurídica, conocida como sociedades mercantiles, cabe aclarar que el derecho, como todo conjunto de leyes, está establecido en lo que viene siendo, compañeros, su famosa legislación mercantil. ¿Cuáles son las leyes que regulan todo lo que vamos a ver en este curso, todo lo que vamos a exponer y que usted va a aprender? Realmente el comercio es de competencia federal, es decir, que hay una ley que rige al comercio en todo lo que viene siendo el país, que no necesariamente cada autoridad debe tener su código. Entonces está un código de comercio que va a regir y va a reglamentar todo eso. Pero también está la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de la Bolsa de Valores o del mercado bursátil. De esa manera, como puedes ver, son varias las leyes que reglamentan la actividad comercial, que reglamentan lo que viene siendo el comercio. Reitero, el Código de Comercio, que es el principal, el básico, la Ley Mercantil número 1. Después de él, otras leyes como son la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la Ley de la Bolsa de Valores o del Mercado de Valores, y una cantidad de leyes más que reglamentan al famoso derecho mercantil. Pasemos ahora a lo que viene siendo, compañeros, el comerciante persona jurídica o persona moral. Comerciante persona jurídica o comerciante persona moral, es conocido dentro del argot legal como las sociedades mercantiles. Dentro de lo que viene siendo tu profesión, pues le llamamos empresas. Más que hablar de sociedades mercantiles, hablamos de empresas. Los abogados, más que hablar de empresas, hablamos de sociedades mercantiles. ¿Quién es el comerciante persona jurídica? Pues invertimos la definición. Son las sociedades mercantiles que se dedican a ejercer el comercio dentro de nuestro territorio. Son las sociedades que se dedican a ejercer el comercio dentro de nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeras, pero que hacen operaciones dentro de nuestro territorio. Ahora, ¿cómo le hago para constituir una sociedad mercantil? Pues la sociedad mercantil, como tú bien sabes, compañeros, está integrada por varios miembros, por varias partes. Difícilmente una sola persona puede formar una sociedad mercantil. Lo primero que se necesita para formar una sociedad mercantil es que haya socios. Legalmente no se permite que una sociedad mercantil sea hecha por una sola persona, porque el notario no permitiría formar esa sociedad. Toda la ley por habla de uno o más de dos socios. Aunque en la práctica, pues ¿qué me cuesta a mí decir que mis socios es mi esposa y mis hijos, y yo que nada más tienen el 5%, y yo de todo sigo siendo el dueño de la empresa? La idea es pues demostrar que sí hay varios socios o varias personas. ¿Quiénes son los socios? Los socios son las personas físicas que deciden unirse para formar una sociedad mercantil, que deciden unir dineros y talentos para emprender y formar una empresa mercantil, es decir, una empresa. Las empresas, para poder integrarse, necesita que haya socios, personas que decidieron o que están dispuestas a entrar a ese negocio. Pero también recuerda que los socios también pueden ser personas morales. Es decir, una nueva sociedad no nada más se constituye por personas físicas, también por sociedades mercantiles. Puede ser el caso que Coca-Cola entre como socio a otra empresa, y en consecuencia ahí tenemos que los socios pueden ser personas físicas o personas morales, compañeros, que deciden unirse, integrarse para formar una sociedad mercantil. Dentro de los socios hay diferentes tipos de socios. Tenemos los socios capitalistas,
¿Quiénes son los socios capitalistas? Los socios capitalistas son los que aportan dinero en efectivo. Son aquellos que teniendo pues el dinero lo aportan para formar parte de esa sociedad. Recuerda que para ser socio, no es suficiente la buena intención, el buen deseo de querer socio, no. Para ser socio se requiere, compañeros, que usted aporte de dinero, que usted se convierta en socio a partir del momento en que usted aportó un dinero para la formación de una empresa. Una empresa social mercantil, pues como tú bien lo sabes, requiere de mucho dinero para tener lo necesario, instalaciones, maquinaria, equipo, papelería, etcétera, etcétera. Entonces, los socios capitalistas son las personas que aportan dinero en efectivo, constante y sonante, por ahí dice. Pero también tenemos a los socios industriales. Los socios industriales son aquellos que por X razones no pueden aportar dinero en efectivo, no tienen el efectivo para aportar. Entonces son los que en lugar de aportar dinero en efectivo, aportan en especie. Aportan con propiedades, con instalaciones, con equipo, con medios de transporte, etc. A eso se llamaría socios industriales. Puede ser que el socio no tenga el dinero, quiere ser socio, pero en lugar de ser socio, oye, pues yo tengo un edificio que podemos ubicar como oficina, tengo una bodega que podemos ocupar como tal, como almacén, y nos ahorramos una gran cantidad de renta, y yo la aporto como parte de mi capital social, o lo que es mi capital social. Entonces, esa es la diferencia. Socios industriales son los que aportan dinero en efectivo. Los socios, capitalistas, los socios industriales son los que no aportan dinero en efectivo, sino que aportan en especie, es decir, en objetos, en prendas, en situaciones que se cuantifiquen y que por tanto terminen su aportación al capital social. Además de los socios capitalistas y los socios industriales, están los socios mayoritarios. Como tú bien sabes, para formar una sociedad, y te he dicho, no es suficiente que la intención, el buen deseo, no. Si por mí fuera, yo quisiera ser socio de Televisa, de Telmex de México. Pero no es suficiente la buena intención, el buen deseo. Necesitamos aportar dinero, necesitamos aportar capital social, necesitamos por tanto aportar dinero, o bien aportar en especie. Cuando uno de los socios aporta más del 51% del capital social, entonces es un socio mayoritario. Si yo aporto más del 51% del capital social, o a partir del 51%, me convierto en un socio mayoritario. Que tiene sus ventajas, porque el socio mayoritario no se tiene voz y voto dentro de las asambleas, dentro de las reuniones de socios, sino que además tiene el derecho de decidir. En caso de empate, en caso de que los socios, al hacer la votación para tomar una determinación, 4 dijeron que sí, 4 dijeron que no, y por tanto hay un empate, y pues no se puede tomar la decisión, entonces el socio mayoritario, él podría tener ese privilegio o ese derecho como mayoritario de ser la manzana de discordia, y él tomar la decisión si está del lado sí o está del lado no. Entonces el socio mayoritario, el que aporta la mayor cantidad de capital social, es lo que viene siendo eso, el socio mayoritario. Los socios mayoritarios son los que aportan la mayor parte del capital social, siendo indispensable que esa mayor parte sea del 51% y quede en manos de una sola persona, que va a tener sus grandes ventajas, como lo que viene siendo el socio mayoritario. Por razones obvias tenemos a los otros socios, los minoritarios. Son los que aportan menos del 49%. Son los que, dependiendo su solvencia económica, su capacidad económica, podrán aportar 20,000, 2, 3, 1 millón, 7 millones, etcétera, pero que al haber alguien que aportó más del 51%, pues se convierten en automático en el socio minoritario o socios minoritarios. Son las personas que aportan menos del 50%, menos del 49% del capital social. ¿Vale? Entonces, para formar una sociedad mercantil, una empresa, diríamos administrativamente, requerimos primeramente que haya socios. Personas que quieren entrarle al business, al negocio. Personas que no se van a rajar y que están
seguras o que quieren tener ese dinero invertido en una empresa, en una fábrica, que con el tiempo sus productos le permitan tener una mejor solvencia económica. Tenemos lo que viene siendo el capital social. Ya dijimos que para ser socio no es suficiente la intención. Se requiere que las personas que manifiesten su interés de ser socios aporten una suma de dinero, bien sea en efectivo o bien sea en especie. De esta manera, la suma de las aportaciones de los socios, al sumar todo lo que aportó cada socio, van a conseguir el famoso capital social. Capital social es la suma de las aportaciones de los socios. Al ser en especie, cuantificamos lo que viene siendo esa especie. Vamos a hacer un avalúo pensando en un inmueble, para que de esa manera más o menos se sepa cuál es la aportación que hace ese socio como socio industrial. El capital social es lo que le va a dar confianza a las personas que realicen operaciones con esa empresa mercantil. Y ahí te paso un tip, o bueno, lo que se comenta. Si usted va a hacer un negocio con una empresa que por principio pues no sabe ni quién es, y es la primera vez que va a hacer negocio y pues puede ser que le cumpla, que no le cumpla, pues entonces, compañeros, una forma de hacerlo es revisando el registro público de comercio, que ya hablaremos en otro oportuno. Ahora hay que verlo al revés. Vamos a pensar, compañeros, que en un momento determinado yo quiero hacer una operación con una empresa, pero no la conozco. Para yo poder tener la capacidad de decidir si me conviene o no me conviene subir con esa empresa a la cual sería un nuevo proveedor, un nuevo cliente, porque no la conozco, pues tengo varias opciones. Uno, compañeros, voy a ver su capital social. Si voy a suscribir una operación de compraventa con esa empresa por 100 millones de pesos, por decir algo, estoy ejemplificando, y veo que su capital social es de 25,000 o de 30,000 pesos, pues como que no hay confianza. En papeles legalmente no hay confianza. Porque me da a entender que esa empresa pues no tiene buena solvencia, porque su capital social apenas tiene 25,000. Y la operación que voy a hacer es de 100 millones de pesos. Al revés, si voy a hacer una operación de 100 millones de pesos, y al ver a la empresa, al ver sus antecedentes, y detecto que esa empresa tiene, compañeros, vamos a decir 800 millones de pesos como capital social, les va a dar confianza para hacer la operación. En caso de que no me pague, pues hay forma de cobrarle a esa empresa. Pero en caso de que no me pague y nada más tiene capital social 25,000 pesos, pues me estoy arriesgando a mucho. Entonces requiere que la suma de las aportaciones de los socios constituye el famoso capital social, que es una especie de referente para que de esta manera las empresas puedan entre ellas hacer convenios, hacer operaciones. No es lo mismo una empresa que tiene capital social de 20,000, 30,000 pesos, a una empresa cuya capital social son millones, o quizás, exagero, quizás, o no tanto, miles de millones de pesos. Capital social es un referente que te puede permitir visualizar más o menos qué tipo de empresa vas o estás contratando con ella. Una vez que tenemos socios y que los socios aportan su capital social y la suma de estas aportaciones constituyen el capital social, tenemos ya dos requisitos o dos elementos. Ahora se requiere, al igual que las personas, tanto usted como yo, que tengan un nombre. Porque las empresas, al igual que usted, debe tener un nombre para distinguirlas, para llamarlas, para saber con quién estoy negociando, con quién estoy tratando. Con las personas morales, como son entes ficticios, entes que el derecho crea, entonces las empresas deben tener nombre, y el nombre de la empresa puede ser una razón social o puede ser una denominación social. Las empresas pueden adoptar como nombre una razón social o bien una denominación social. Porque a diferencia de las personas físicas, pues no nacen de mamá y por tanto no tienen mamá y papá. Simplemente los socios aportan capital, se unen, integran por tanto, o tratan de integrar una empresa. Una vez que tienen el capital social y tienen los socios, entonces procedemos a darle un nombre para diferenciarlas y distinguirlas dentro de todo el múltiple o miles de empresas que hay en nuestro país y en el mundo.
La denominación social es el nombre que adoptan las empresas y que se refiere al objeto, a la actividad a la cual se están dedicando. De esta manera, la empresa Televisa SADCB me está diciendo de antemano qué tipo de empresa es, a qué es lo que se dedica, en este caso lo que viene siendo la televisión y demás medios masivos de comunicación. Si yo veo Teléfonos de México o Telmex, de antemano sé que esa empresa se dedica por tanto a la telefonía, al servicio de la telefonía. Entonces, como usted puede ver, las empresas pueden adoptar la forma de denominación social o la forma de razón social. La denominación social se refiere al objeto o a la actividad a la cual se están dedicando las empresas. Si veo una empresa y su nombre, por decir algo, me dice Cigarrera La Moderna, de antemano sé que es una empresa dedicada a la fabricación, elaboración, distribución, consumo, etcétera, del cigarro. Si veo TV Azteca, bueno, pues por favor, jóvenes, de antemano sé a qué se dedica TV Azteca, me lo está diciendo en su nombre TV Azteca, a la comunicación, a lo que viene siendo este servicio. Esa es una denominación social. Pero hay empresas que deciden no poner el objeto o la actividad a la cual se dedican. Y deciden, por tanto, ponerle el nombre, compañeros, de uno o de todos los socios. El apellido de uno de todos los socios. El ejemplo puede ser Salinas y Rocha. Que aunque usted y yo, la mayoría ya sabemos que es una empresa mueblera, por el nombre Salinas y Rocha, pues realmente no sé a qué se dedica. Nada más sé que los socios son dos señores, uno de apellido Salinas y otro de apellido Rocha, que se unieron para formar esta empresa, esta industria. Toda la razón social se refiere al nombre o al apellido de uno o de todos los socios, sin hacer alusión en el nombre propiamente dicho del objeto o la actividad a la cual se están dedicando. Campos Hermanos es otro ejemplo. El único que yo sé de esa empresa es que son varios hermanos de apellido Campos que han decidido formar un negocio y para tal efecto deciden ponerle como nombre no a lo que se dedica a ferretera, mueblería, tlapalería, tienda de abastos, vinatería, tortillería, no. Se deciden ponerle como nombre, como distintivo, el apellido o los apellidos de uno o de todos los socios. Esa sería la razón social. El nombre que adoptan las personas morales, el comerciante persona moral, y que se refiere al nombre o al apellido de uno, de todos o de los principales socios. Los ejemplos Salinas y Rocha, los ejemplos Campos Hermanos, los Tres García, zapaterías que se llaman Tres García y no sé cuántas más. Ahí me hablan de los socios quienes la integran. Tenemos también la denominación social. La denominación social es el nombre que adoptan las empresas, que no hace alusión, que no se refiere, compañeros, al apellido o apellidos de los socios, sino que más bien con el nombre se hace referencia al objeto a la cual se dedica. Insisto, se encuentra y dice Cervecería Cuauhtémoc, pues es solamente una empresa que dedica a lo que viene siendo la cerveza. Si me dicen Telmex o Cigarrera La Moderna, pues de antemano me dicen a qué se dedica ese tipo de empresa. Ya me lo está diciendo. Mas sin embargo, no sé quién es el socio o quiénes integran esa sociedad mercantil, porque solamente me están dando el objeto, la actividad a la cual están dedicando. Siendo prácticos, compañeros, en la realidad, esta división no se respeta. ¿Por qué? Las sociedades anónimas tienen por obligación o por mandato legal adoptar la forma de denominación social, pues se llaman anónimas. ¿Por qué? Porque el socio o los dueños son anónimos, no sabemos quién es el dueño, quién es el propietario, pues se llaman sociedades anónimas. Y un requisito de la sociedad anónima es que debe de adoptar la forma de denominación social
para que no aparezca el nombre del socio o de los socios. Pero en la práctica ya no todas las empresas, quizás por desconocimiento, pues le ponen el nombre que más les guste, sea razón o denominación social. Y aunque tú eres una sociedad anónima obligada a tener una denominación social, en la práctica tenemos muchas empresas que dedican, que adoptan el nombre de razón social, de denominación social. El ejemplo lo tenemos otra vez con Salinas y Rocha. Salinas y Rocha es una SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, que por tanto y en consecuencia, incumpliendo a la ley, no debe aparecer el nombre del socio, ni menos de los socios o los principales socios. Se debe de aparecer lo que viene siendo el objeto de la actividad a la cual se dedican. Y aunque legalmente esto es correcto, en la práctica, pues ya la autoridad como que se hizo de oídos sordos, de vista sin vista, y han permitido que puedan adoptar independientemente de la ciudad cualquier tipo de nombre, sea razón social o sea denominación social, ¿sí? Que en esencia, y perdón, por última vez, razón social se refiere al nombre o al apellido de uno o de todos los socios. Y la denominación social se refiere al nombre que adoptan las empresas y que se refiere al objeto, a la actividad a la cual se están dedicando y que por tanto entiendo que es ese tipo de empresas. Con esto, compañeros, hemos visto nuestro primer curso de Derecho Mercantil, entendiendo qué es el derecho mercantil, el derecho del comercio, el derecho de los comerciantes, el que se encarga de regularizar, de reglamentar toda actividad productiva, toda actividad lucrativa, precisamente por los fines o las situaciones que se puedan llegar a presentar y tratar de evitarlos. Hemos visto que el derecho mercantil reglamenta el comercio, a los comerciantes y actos de comercio. Hemos visto que el comercio es una actividad de intermediación y que los comerciantes son las personas que ejercen, que llevan a cabo el comercio, pero habiendo dos tipos de personas: comerciante persona física y comerciante persona jurídica o moral. Comerciante persona física es la persona individualmente considerada, la que por sí misma se dedica al comercio como un acto importante, diario, constante, sea su modus vivendi. Y nosotros que realizamos esporádicamente actos de comercio, vendemos un celular, vendemos un estéreo, lo que sea, no por eso somos comerciantes. Y las otras son las sociedades mercantiles, que es el comerciante persona jurídica o también llamado persona moral. Las sociedades mercantiles, para poderse construir, requieren primeramente que haya socios, que esos socios estén dispuestos a aportar un dinero para formar el capital social. Por tanto, se requiere que haya socios capitalistas, los que aportan dinero. Los socios industriales son los que por X razones no tienen el dinero, pero en cambio sí tienen especie, tienen coches, tienen, vamos a pensar, aviones, tienen edificios y por tanto eso lo aportan como capital social. Tenemos los mayoritarios, los que aportan más del 51% de capital social. Los minoritarios, los que aportan menos del 49%, que muchas veces se dividen entre ellos con un 30, con un 10, con un 15 del capital social. El capital social es la suma de las aportaciones que hacen los socios, porque para ser socio, insisto, no es suficiente la buena intención o buen deseo, sino que se requiere que todos los que quieran ser socios aporten con su dinero para hacer el carácter de socio. Y sabemos que aparte de los socios y de lo que viene siendo el capital social, se requiere que haya otro requisito: el nombre de la empresa, que puede ser razón social o denominación social. Con esto, compañeros, terminamos nuestro curso de Derecho Mercantil. Vamos a seguir viendo todos los siguientes sábados, invitándonos por favor a tu participación y esperando que muy pronto nos vamos a ver presencialmente. Mientras seguiremos bajo el sistema, video, clase y luego Zoom, conferencia entre todos nosotros para cualquier aclaración, cualquier comentario en su momento oportuno. Te agradezco tu atención y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo tema de Derecho Mercantil.